Vamos a hacer este primer video explicando el tema de arreglos. Acá hemos declarado un arreglo que ya tiene los elementos fijos, que son 7, 6, 5, 9, 2, 1, 4, 5. Un arreglo se caracteriza porque todos sus elementos tienen el mismo tipo. En este caso tiene un tamaño de 8 elementos. Acá tenemos en este paint tenemos 8 elementos y abajo hemos colocado los índices, ¿no? El índice siempre empieza en 0, el nombre del elemento es n. Entonces lo que nosotros queremos hacer un algoritmo que permite encontrar la suma de este arreglo. Entonces para encontrar la suma de un arreglo hay que acordar o hay que recordarse el for. El for es una estructura de programación que te permite recorrer todo el arreglo mediante un índice. Por ejemplo, acá tenemos el índice que empieza en 0. Este i va a ser el índice, ¿no? Acá está nuestro índice i. El índice i, esta variable va a representar el índice desde 0 hasta 7. O sea, desde i tiene que ser menor que 8, menor que el tamaño de todo el arreglo. I más. ¿Ya está? Y ahí vamos a encontrar la suma. Entonces la suma de elementos, ahí está, suma 0, va a ser un acumulador, ¿no? Un acumulador. Ese acumulador lo que va a hacer es acumular todos los elementos de un arreglo. Por eso que está con más igual, va a ir juntando, ¿no? A medida que el i avance, ese i se va a transformar 0, n de 0, ¿no? Acá va a ser 0. O sea, n de 0, si lo queremos ver aquí en el gráfico, n de 0 es el primer elemento, ¿no? N de 0 es nuestro primer elemento, ¿ya? N de 0 es nuestro primer elemento. Y así, ¿no? Si nosotros quisiéramos obtener el segundo elemento, va a ser el n de 1. N de 1, este va a ser el n de 2, y así, ¿no? Va a ir sumando todos los elementos. N de 2, n de 3, ahí está. Entonces cada vez que yo quiera obtener los elementos, lo voy a obtener con el nombre y con la posición, ¿no? Con la posición. Entonces, ¿quién te permite hacer todo ese recorrido de manera rápida? El for. Porque el for empieza en 0 y va avanzando hasta el tamaño del arreglo. Si el tamaño del arreglo fuese 20, simplemente cambiaríamos acá 20 y el algoritmo no cambiaría. Si el tamaño del arreglo fuese 30, solo cambiaríamos ahí y se mantendría el arreglo. Entonces vamos a imprimirlo. Vamos a imprimir el resultado. Vamos a imprimirlo por aquí. Vamos a imprimirlo por aquí. Ahí está. Dice la suma de elementos. La suma de elementos es suma tal. Entonces, acá podemos ver que estamos imprimiendo el valor de la suma. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Dice la suma de elementos es 39, ¿no? A ver, vamos a ver acá 13, 18, 24, 26, 27, 27, 27, 31. Vamos a ver acá, a ver, 13 más 5, 18, 18 más 9, 27, 29, 30, 34 y 39. Ahí está la suma de elementos 39. Ok. Bueno, el promedio se puede sacar de manera rápida, ¿no? Pero que el promedio, acuérdate que el promedio es la suma entre la cantidad. Entonces, si ya tengo la suma, entonces si quiero encontrar el promedio, digo acá, ¿no? El promedio es la suma entre 8, que es la suma entre la cantidad de elementos, ¿no? La suma entre la cantidad. Lo ejecutamos y ahí el promedio nos va a salir. Vamos a ejecutarlo hasta ahí, a ver.
el promedio nos sale 4.85. Ya está. Ahora, ¿cómo encuentro la suma de pares? Entonces yo ya sé que un recorrido lo hago con un for, ¿no? Pero ahora ya no quiero sumar todos. Entonces yo como tengo que recorrer todos estos elementos. Entonces yo tengo que preguntar elemento por elemento. Primeramente tengo que preguntar si es par o si es impar. Entonces, ¿cómo se pregunta si un número es par o impar? Bueno, se pregunta así, ¿no? Se pregunta if, si el n de i, o sea el elemento n de i es par, o sea que el resto dividido entre 0, ahí está, con eso se pregunta si es par, ¿no? Y si es impar, ¿cómo se pregunta? Si el n de i porcentaje en 2 es igual a 1, o sea el resto dividido entre 2 es 1. Entonces con eso preguntas si es par, le estás preguntando, ¿no? Es como si fuera así, es par, y esto le preguntarías, es impar, es como si estarías preguntando, es impar, sería así. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí en nuestro algoritmo, ¿no? Va a ser lo mismo, entonces vamos a crear aquí nuestro algoritmo y vamos a preguntar, a ver, suma de pares, vamos a ponerle aquí suma de pares. Entonces aquí decimos, tiene que haber un if, ¿no? Pregunto, n de i porcentaje en 2 es igual a 0, o sea es par. Si es par, lo voy a sumar. Suma de pares. Y ahí ponemos la suma de pares. Ahí tenemos la suma de pares. La suma de pares en este caso nos salió 12. A ver, verifiquemos si tiene 12, ¿no? 6 más 2, 8. Ahí está, 6 es par, más 2 es 8, más 4 es 12. La suma de pares nos salió 12. Entonces, de forma similar, pues la suma de impares ya es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo algoritmo, pero en este caso la suma de impares sería así, ¿no? Suma de impares sería más igual, pero aquí ya no sería 0, sino va a ser 1, ¿no? La suma de impares sería así, sería de esa manera, suma de impares. A ver, veamos hasta aquí lo que sale. La suma de impares, vamos a ver, no se ejecutó bien, creo. Suma de impares nos salió 27, ¿no? Vamos a ver si es 27. Suma de impares, ¿no? 7 impar, más 5 12, más 9 21, 22 y más 5 27. Ahí está 27, la suma de impares. Ahora, ¿cómo encuentro el primer par? Entonces según el gráfico, yo tengo que encontrar el primer. Según el gráfico, para encontrar el primer par, que tendría que hacer? Preguntar uno por uno, ¿no? O sea, la lógica es así. Primer elemento, oye, ¿tú eres par? No. ¿Tú eres par? Sí. Ah, ya. Tú eres el primero, ya. Ahí obtén el valor y para la búsqueda. Ya no tengo que buscar, ya. Tengo que parar ahí la búsqueda. Entonces, hago un recorrido, un for. Voy a hacer un recorrido, ¿no? Acá, digo acá lo siguiente. Primer par. Nuestro primer par. Ahora el primer par ya no se inicializa en 0, sino se inicializa en -1, que es un indicador que no existe. Entonces si el elemento encontrado es par, entonces ahí ya tengo que pasarle el valor, ¿no? Paso el valor y finalizo el for. ¿Cómo se finaliza el for? Mediante un break. El break lo que hace es finalizar la estructura for, ¿no? ¿Ok? Entonces acá le pongo el primer par.
el primer par es, ahí está, ¿no? En este caso el primer par es 6, ¿no? Vamos a ver si es cierto. El primer par es 6. Ejecutamos hasta ahí. Vamos a ver. El primer par es 6. Ahí está, el primer par es 6. Muy bien. El primer impar sería lo mismo, ya se da cuenta el estudiante que es lo mismo, pero ahora hay que cambiar la pregunta, ¿no? Hay que cambiar. El primer impar va a ser lo mismo. Impar va a ser lo mismo. El primer impar. ¿Está bien? El primer par va a ser lo mismo. Ejecutamos hasta ahí. El primer impar. El primer par es 6, pero el primer impar, nosotros tenemos que mostrar el primer impar. El primer par entonces tiene que ser acá 1, ¿no? 1. El primer impar. A ver, ejecutamos otra vez. El primer impar es 7, ¿no? Claro, el primer impar es el número 7, el primer elemento, 7. ¿Está? Bien, ahora nos dicen que encontremos el último impar o impar. El último es un for que empiece desde el final, ¿no? O sea, un for de que empiece desde el 7. Le pregunta, oye, ¿es impar? ¿Es par? No. El último elemento es par, sí. El penúltimo es par, sí. Lo obtengo y finalizo. O sea, tengo que recorrer mi arreglo desde la posición final, ¿no? Entonces tengo que recorrer mi arreglo de la posición final. Elemento por elemento tengo que recorrer preguntando si es par. Y si es par, paro la búsqueda y obtengo el valor. Entonces tengo que recorrer desde el final. Entonces vamos por aquí a ver. Digo, va a ser un for. Va a ser un for de la siguiente manera, ¿no? Va a ser un for el último, ¿no? Último par. Entonces va a ser un for de esta manera. Último par. El último par. Último par. El último par, entonces le voy a preguntar, pero aquí ya tengo que recorrer desde el final, ¿no? O sea, desde la posición 7 hasta mayor o igual a 0. Y tiene que ir no avanzando, sino decreciendo, ¿no? Desde la posición 7, que es la posición final, tiene que ir decreciendo el i. Entonces, por eso que inicializo en 7 y le voy disminuyendo de 1 en 1, ¿no? Entonces ahí el último par. Vamos a ver, el último par sale. Vamos a ver, el último par es el número 4, ¿no? El último par es 4. Efectivamente, el último par es 4. Ahora vamos a ver el último impar. Sería lo mismo, solo hay que cambiar la pregunta, ¿no? La pregunta. La pregunta nada más. El último impar. El último impar. Ahí está. El último impar. Entonces hay que cambiar la pregunta. Último impar. Último impar. Ahí está. Hay que cambiar la pregunta. Ya no va a ser 0 sino 1, ¿no? El último impar. Ahí está. Último impar 5, ¿no? El último impar sale 5. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Está correcto, ¿no? Ahora vamos a encontrar el mayor, el menor, el segundo mayor y el segundo menor. Primero el mayor, ¿no? El mayor y menor. Entonces el mayor y el menor básicamente se encuentra de esta manera, ¿no? Entonces siempre se tiene que preguntar, comparar con todos, ¿no? Entonces más o menos la idea es así. Es como que pudiéramos encontrar la mayor edad, ¿no? Entonces el mayor siempre lo voy a obtener el primer valor. O sea, este 7 lo voy a pasar al mayor. 7. El primer elemento va directo. Y ahora cuando vengo el segundo elemento, y este ya está el primero, ahora pasa el segundo. Comparas, ¿no? 6 supera tu mayor, no.
5 supera tu mayor, no. 9 supera tu mayor, sí. Allá, entonces ahora le reemplazo, ¿no? Mi mayor ya no es 7, sino mi mayor ahora es 9. Ahora viene el siguiente. El 9, el 2 supera tu mayor, no. Él supera, no. Ninguno supera, entonces no se hace el cambio, ¿no? Y el mayor se queda en 9. ¿Ok? Entonces así sería. Vamos a ver por acá, mira. Entonces la idea es así, ¿no? Voy a utilizar este código y digo el mayor. Entonces acá digo el mayor, lo voy a inicializar en el primer elemento. El mayor lo voy a inicializar en el primer elemento, es el n de 0, ¿no? Ya está, n de 0. Y acá digo lo siguiente. Voy a recorrer, puedes ponerle aquí desde la posición ya no 0, sino la posición 1 del segundo elemento. Le preguntas, a ver, ¿algún elemento supera a mi mayor? Si supera a mi mayor, entonces él tiene que ser mi nuevo mayor, dices. Él tiene que ser mi nuevo mayor. Entonces ahí el mayor, ese sería el algoritmo, ¿no? Si algún elemento supera a mi mayor, entonces lo reemplaza a mi mayor, lo destrona, ¿no? A mi mayor actual y le hago el cambio. Entonces ahí encuentro el mayor. Ahí está. Lo ejecuto hasta ahí. Entonces el mayor es 9, ¿no? Y es correcto porque el mayor de todos los elementos es 9, ¿no? Es 9. Ok. Sigamos entonces. Vamos a encontrar acá el menor. El menor va a ser lo mismo, solo que hay que contabilizarlo de esta manera, ¿no? El menor hay que contabilizarlo de esta manera. El menor ya no tiene que ser mayor, sino si es inferior a mi menor, entonces ahí voy a encontrar el menor. Entonces la pregunta es, si alguien es inferior a mi menor, entonces tiene que destronar a mi menor actual, cambiarlo. Y ahí hago el cambio, ¿no? Hago el cambio. Entonces si le ejecutamos, hasta ahí hemos encontrado el menor. El menor es 1. Efectivamente, ¿no? El menor de todos es el 1. Ya está. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a encontrar aquí, vamos a hacer primero el mayor impar y el mayor par. Entonces mira, vamos a hacer primero esos dos. ¿Cómo encuentras el mayor par? El mayor par y el menor impar. O sea, eso quiere decir que de todos los elementos, solamente entre los pares hay que encontrar el mayor. Entonces mira, ahí podemos hacer de la siguiente manera. Podemos hacer, hay de varias formas. Podemos encontrar aquí el mayor par. Voy a poner aquí el mayor par, pero aquí ya no puedo colocar el primer elemento, ¿no? Vamos a ver el mayor par, no lo puedo colocar como primer elemento. ¿Por qué? Porque puede ser que sea impar. Entonces no voy a colocar aquí 0 y tengo que preguntar aquí. No voy a empezar desde 0. Acá también, acá también había un error. Acá todos tienen que empezar en 0, ¿no? No, puedes empezar de 1, ¿no? Porque el primero ya está acá, el primer elemento. Entonces mira, acá sí, voy a decir lo siguiente. A ver, voy a leer un booleano, un boolean. Un boolean, el encontrado par o primer par, ahí está, un boolean, el primer par, ok, un booleano,
Ahí está un booleano. Vamos a colocar un booleano bool. En Java es boolean, acá es bool. Entonces mira, lo primero que yo tengo que preguntar es que si es par, ¿no? Porque te dicen el mayor par. Entonces primero tengo que preguntar si es par. ¿Cómo se pregunta si es par? Si al dividir entre 2 es 0 el residuo. Ahí está. Porcentaje 2 es el residuo. Dividir entre 2. Ah, ya, entonces ahí el primer par. Entonces ya se encontró el primer par. Entonces ahí le pongo true. Ya, true. Entonces si ya se encontró el primer par, entonces tengo que poner aquí si ya se encontró el primer par. Entonces voy a preguntar acá si es el primer par, si es el primer par, entonces voy a poner el primer elemento, ¿no? Voy a coger aquí el primer elemento. Entonces el primer elemento es nd. Ahí está, entonces ya cojo el primer elemento. Si es el primer par, entonces yo obtengo aquí. Ya. Si es el primer par. Y ahora voy a ponerle aquí un else. Si no es el primer par, ahí voy a comparar, ¿no? Sí. Si NDI supera mi mayor par, entonces lo reemplazo. Ok. Entonces dices, voy a obtener el primer par. Ya, es el primer par. Entonces, ahí está. Si es tu primer par, también podemos colocarle aquí, de esta manera, ¿no? Podemos colocarle aquí lo siguiente. Mira, mejor un contador va a ser lo más sencillo. Un contador también puede ser, ¿no? Entonces, inicialmente no hay ningún par. Entonces, este contador lo voy a incrementar, ¿no? Porque es el primero, ¿no? Ahí está, mira. Lo incremento, es un contador de pares. Entonces, si el primer contador es igual a 1, es el primer par, entonces lo tomo, ¿no? Lo tomo. Pero ya cuando esto incrementa a 2, ya no lo tomo, sino comparo, ¿no? ¿Ok? Lo que te decía acá, ¿no? ¿Cómo encuentro el mayor par? Vamos a ver, la lógica, ¿cómo es la lógica aquí? Yo quiero encontrar el mayor par. A ver, sería así mejor. El mayor par. Entonces el mayor par en este caso es 6, ¿no? El mayor par, entonces el primer elemento, ¿es par? No. ¿Es par? Sí. Ya, entonces a él lo voy a poner aquí, 6. Y ahí voy preguntando, ¿no? ¿Tú eres par? No. ¿Tú eres par? No. ¿Tú eres par? Sí. Y ahora comparo, ¿no? ¿El 2 es mayor que 6? No. ¿Es par? No. ¿Es par? Sí. ¿Usted supera al mayor? No. Entonces comparo solamente entre pares, pues. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? A partir del segundo. Entonces vamos a probar hasta aquí. Ahí está, el mayor par es 6. ¿Y cómo sería el menor par? El menor par sería casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. El menor par. El menor par. Si es el menor par, entonces sería casi lo mismo. El menor par. El menor par. Entonces, el menor par, entonces acá no tiene que ser mayor, sino menor. Nada más. De ahí todo sería igual, ¿no? Vamos a ver. Ya está creado. Vamos a ponerle otra variable, ya. C2. Ahí está.
el menor par es 2, pues. El menor de los pares es el número 2. Y así voy obteniendo, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro el segundo mayor? El segundo mayor. Entonces ahí tiene que ver un contador, ¿no? Entonces, como ya conozco el mayor, entonces una manera podría ser así, ¿no? Como ya conozco aquí el mayor, entonces digo lo siguiente, ¿no? El segundo mayor sería encontrar el mayor y excluir el mayor, pues, ¿no? En este caso, el mayor es 9, ¿no? El segundo mayor es 7. Entonces lo excluyo y solamente encuentro el mayor entre los que quedan. ¿Está bien? Eso sería, ¿no? Entonces, una manera podría ser así, ¿no? Acá yo he encontrado el mayor, ¿no? Entonces, pero ahora voy a encontrar el segundo mayor. Entonces voy a decir lo siguiente: segundo mayor, segundo mayor. Ahí está, segundo mayor. Este es mi segundo mayor. Entonces, si hago esto, lo que estoy haciendo es buscar todos los elementos. Segundo mayor. Estoy buscando mayor entre todos los elementos. Pero acá primero tengo que excluir, ¿no? Tengo que excluir. Este elemento que está aquí es diferente. Es diferente al mayor. Si es diferente al mayor y supera a mi segundo mayor, entonces lo reemplazan. Entonces, en la búsqueda tengo que excluir al mayor, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, ahí me dice lo siguiente, ¿no? Segundo mayor es 7, pues, ¿no? El segundo mayor, acá faltó cambiar, el segundo mayor es 7, ¿no? El segundo mayor es 7. Vamos a ver por aquí, el segundo mayor es 7. Y ahí podemos encontrar también el segundo menor, que ya vendría a ser lo mismo, ¿no? El segundo menor vendría a ser así, ¿no? El segundo menor podría ser aquí. Segundo menor el segundo menor tiene que ser todo, tiene el segundo menor, el elemento tiene que ser diferente al menor, tiene que ser diferente al menor. Ahí está. Segundo menor es 2, pues. El primer menor es 1, el segundo menor es 2. Ahí está. Listo. Ahora te dicen el segundo mayor par, el segundo menor impar. Entonces ahí, igual que el anterior también, muy parecido, ¿no? Hemos encontrado el mayor par, el menor par, el segundo. Entonces ahí tienes que eliminar el mayor, pues, en la búsqueda. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí hemos llegado a hacer estos ejercicios. Entonces vamos a subirlo, lo voy a subir acá al GitHub para que lo tengan. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí sesión 1 arrays sin punteros, sesión 1 arrays sin punteros, arrays sin punteros. Esto vamos a ponerlo así.
Voy a agregarlo por acá a este repositorio. Vamos a subirlo por aquí. Vamos a ver, git-init primero. Bueno, voy a git-init, git-add. Vamos a subir todos estos elementos. Ya está. Podemos colocar aquí ahí está vamos a subirlo tal como está. Voy a subirlo. Git remote para conectar. Ahí está. Git commit. Y lo voy a subir. Voy a subirlo por acá. A ver. Git status. Vamos a ponerle git add. Primero faltó git add. Ahí ya. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que está saliendo un error acá. Lo que pasa es que aquí nuestra aplicación vamos a ponerle un git ignore para que no suba todos los archivos, solo el código fuente, solo los, así como esto, ¿no? Vamos a ponerle un git ignore. Este git ignore nos permite ignorar todo lo que, ahí está, este punto .bs es lo que no va a ir, este x64 tampoco, ahí está, todo lo que no va a ir. Vamos a ver por aquí. Está. Ahí está git commit. Primer commit. Ahora sí ya subieron los archivos. Git commit. Y ahora vamos a hacer un push para que suba al remoto, ¿no? Git push origin master. Y ahora sí ya subieron los elementos. Entonces acá vas a poder encontrar, entras aquí y ahí vas a poder ver el código fuente, ¿no? De todo lo que se ha realizado. Ok, este sería nuestro primer video de arreglos sin punteros. En el próximo video vamos a hacerlo con punteros.